Buenas tardes, esto es En Contexto, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esta es nuestra cita habitual de los martes a las 19 aquí en Noticias Paraguay. Bueno, las universidades garage son un problema que data de hace más de 20 años, un debate largo, árido, porque es un debate que está detrás del negocio, diríamos, está detrás toda una problemática de la educación superior, pero también es un asunto político, muy político. Y en este contexto, diríamos, las facultades de medicina, la habilitación de las facultades de medicina siguen siendo tema de polémica, de controversia entre las instituciones. En ese contexto, hace poco, la nueva administración del CONES, del Consejo Nacional de Educación Superior, habilitó 4 nuevas carreras de medicina. El Círculo Paraguayo de Médicos se ratificó en que la institución sigue habilitando irregularmente las carreras de medicina pese a la insuficiente cantidad de campos de práctica para estudiantes. Para eso siempre convocamos en nuestro programa a los que saben, para dialogar, para reflexionar, para que desde la controversia encontremos un mejor camino para una solución. En ese sentido hemos convocado al doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Doctor, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Estela, a la audiencia y gracias por la invitación. Bien, está con nosotros también Federico Mora, él es viceministro de Educación y presidente del CONES, del Consejo Nacional de Educación Superior. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes, Estela, doctor Rodas. Bueno, un saludo a toda la audiencia y gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir y hablar de este tema, porque en cierta forma parecía que con esta nueva administración de gobierno se iba un poco a parar la pelota y analizar esta problemática delicada, grave, de la habilitación de las facultades de medicina. Sí. Sin embargo, esta decisión del CONES como que levantó nuevamente el avispero del debate y de qué hay detrás de esta habilitación. Pero en principio me gustaría un poco, para poner en contexto, si cada uno puede decir cómo está la situación y qué significa la habilitación de nuevas facultades de medicina en Paraguay, doctor Rodas. Ustedes vienen siempre apuntando a esta problemática desde hace tiempo. Partimos de la base de que debe responder a una política sanitaria, debe responder a una necesidad país o de una región del país la habilitación de nuevas carreras de medicina. Me explico mejor. El órgano rector de salud del país, que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por una situación que se presenta en el país, puede requerir, en este caso, a las universidades que lleguen a crear nuevas carreras de medicina porque se necesita más médicos y, lógicamente, la universidad es el que prepara el proyecto educativo y presenta al CONES. Y entonces, dentro del CONES, lo primero que deben revisar la justificación del por qué se va a habilitar esa carrera. Se llama lo que dentro de la guía del CONES se establece las condiciones o, en este caso, los fundamentos para abrir nuevas carreras. Es por eso que esta primera consulta quiero redondear por estas 8 nuevas carreras habilitadas por el CONES, partiendo de la administración anterior, 2 tipificados por la Contraloría General de la República, no por el Círculo solamente, que fueron habilitaciones irregulares a pesar de la insuficiente cantidad de campos de práctica. Una carrera ya habilitado, estando acá el presidente, a quien le aprecio mucho por su entusiasmo, pero no por su obsesión de habilitar carreras nuevas sin fundamento. Entonces, se rehabilita, imagínense lo que voy a decir, y no es mi versión, rehabilita 2 carreras de medicina que fueron clausurados por el CONES por venta de títulos, entre otras lindezas.
Y entonces lo escuché al presidente del CONES actual fundamentar de que presentaron un plan de mejora. Yo no sé cómo se evalúa plan de mejora, a lo mejor van a vender menos títulos, ¿verdad? Si esa fue la causal de la clausura. Y otras 4 nuevas carreras últimas ya en 2 meses, o sea, llega vamos a decir, a un récord esta nueva administración, nunca visto en la historia académica de nuestra disciplina, que habilita 4 nuevas carreras. Y ahí le explico, cuando le escucho al presidente, y respetuosamente le digo, de que cuando habla el Círculo Paraguayo de Médicos no tienen evidencia. Y les comento una evidencia concreta que no lo buscamos nosotros, sino que ellos nos enviaron del CONES, porque cuando cambió la administración anterior, nos convocaron ellos que íbamos a trabajar con ellos en asesorarle precisamente para la habilitación de nuevas carreras de medicina, nota mediante, que llegó del CONES el 20 de diciembre al Círculo Paraguayo de Médicos, con un proyecto educativo. En realidad ya era una carrera que no le habilitaba el CONES previamente, pero en ese momento estaba funcionando por orden judicial. Recibimos todas las documentaciones de esa carrera y ahí está la evidencia. Resulta que esa carrera que nos hicieron llegar todas las documentaciones, y más o menos 3 días después nos fuimos nosotros, miembros del círculo, hasta el local del CONES, y encontramos sorpresivamente que ya estaba habilitada la carrera que nos pasaron para evaluar y trabajar con ellos para la habilitación, ya estaba habilitada. Y entonces, ¿dónde está la evidencia? Porque eso es, aprovecho este espacio y la presencia del señor presidente para decirle, nuestra evidencia es de que los documentos que nos acercaron ellos mismos no tienen las condiciones mínimas para pensar habilitar e implementar una carrera de medicina. Es decir, nos remitimos a los documentos que ellos nos proporcionaron y desde luego que nos fuimos invitados porque evidentemente ellos tenían esa percepción de que nosotros no íbamos a estar de acuerdo con criterios académicos. Y entonces, aprovecho este espacio para decirle, aquí está la evidencia que ellos nos proporcionaron y renglón seguido. Eso por supuesto que evidentemente esta asociación no iba a funcionar porque tenemos criterios totalmente diferentes. En ese intervalo récord habilitaron otra carrera y el 29 de febrero habilitaron 2 carreras. Es decir, el convite que recibimos nosotros, no, en realidad nosotros nos ofrecimos para acompañarle a ellos en la verificación de campos de práctica, pero para esto ellos nos invitaron. Y se da el caso creo que le llaman a esto de convidado de piedra. Estás formalmente convidado, pero los criterios tuyos no van a ser considerados. El doctor Rodas entró con todo, o sea, toda la batería ya para el viceministro de Educación y presidente del CONES. Sí. Para nuestros televidentes nomás quiero aclarar, y si esto se agrega, me dicen. El CONES habilitó la Universidad Nordeste del Paraguay, que funcionaba con medida judicial, eso que usted mencionó. Sí, señora. La otra es la Universidad Superior Hernando Arias de Saavedra, en Pedro Juan Caballero. Y luego está la Leonardo da Vinci. Ustedes recordarán, fue una universidad polémica, una facultad porque le había dado el título al diputado Orlando Arévalo, ¿se acuerdan? El de abogacía, que también tienen dudas. Y la Universidad Gran Asunción Unigran. Esta creo que es de un exdiputado liberal. Bueno, Federico, durísima la posición del doctor Rodas, o sea, es del círculo. Habilitación sin fundamento de estas nuevas carreras. Tomo la posta, Estela, y con el doctor Rodas, en realidad ya lo hablamos también. Tuvimos hace unas semanas 3 horas de conversación. 2 elementos. Por una parte, primero respecto a datos. Nosotros venimos de un escenario donde se generó una desinformación por un error
muy importante en un informe del Ministerio de Salud firmado por el entonces ministro Mazzoleni, que le llega al CONES. Yo tengo aquí el informe. El informe es de marzo del 2020. ¿Qué dice este informe, Estela? Dice que se supera la capacidad de recepción de estudiantes porque ya se duplicó la capacidad de prácticas. Y trae números. Dice, el Estado tiene 10.000 plazas. Y dice, tiene en este momento ingresado 21.000 estudiantes realizando prácticas. Si uno mira así, por supuesto, uno dice, está totalmente doblegado el sistema. Vos sabés que estos 21.000 en realidad son los estudiantes de la totalidad del sistema, de primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso, quinto y sexto curso. El supuesto que derivó en la nota al CONES, que derivó en que el CONES cambie su resolución del régimen de prácticas, que derivó en un proyecto de ley para suspender la nueva oferta, porque el proyecto de ley se basa en este informe, es equivocado. Te cuento los datos. Nosotros como país estamos graduando en torno a 2.500 estudiantes por año. El promedio de los últimos 10 años es de 2.100. Es increíble porque nos basamos en una información que nadie corroboró si era correcta. El 10% de esos 20.000 son un año, que son 2.000. Vos sabés que esos 2.000 cruzamos para darle consistencia. Coincide con el número de registros del título que tiene el MEC en los últimos 5 años como promedio. Coincide con el número de registros que otorgó Salud para matrícula, para ejercer la profesión. Entonces, lo que quiero traer a colación es que estamos hablando sobre unos supuestos no solamente incorrectos, absolutamente incorrectos. Sí, y yo no entiendo cómo la prensa nunca preguntó cómo los círculos que hacen investigación pueden tener una noción tan equivocada de que un año tiene 2.000 estudiantes y no 20.000 estudiantes. Te estoy dando evidencia cruzada, certificada. Vos sabés que también coincide con el número de practicantes que se solicitó al Ministerio de Salud en cada año. Es una cosa, como se dice, de darle inteligencia a la información. Número de practicantes que habilita el Ministerio de Salud en un año, chicos que hacen cuarto curso, quinto curso, sexto curso y luego se gradúan. 2.000 graduados. 2.000 registros de título, 2.000 matrículas para habilitarse para ejercer la profesión. 1.500 anotados en CONAREM en año. Entonces, digo nomás que cuando nosotros decimos y tomamos el informe donde dice, yo no entiendo qué pasó con la anterior administración que no leyó, el concluyendo que le llega al CONES, dice, solicitamos no autorizar la habilitación de carreras de medicina ofertadas por instituciones formadoras a nivel país por la existencia actual de X cantidad de facultades, según registros de este ministerio y además por contribuir... porque supera ampliamente la posibilidad de realizar prácticas en los servicios de salud, así como la imposibilidad de inserción en el mercado. Una locura total. Entonces, lo primero es, hagamos política pública basada en datos, en evidencia. Ahora, si retrotraemos a este punto y sacamos de la cabeza de que está sobrepasado, porque sí, el ministerio sí tiene capacidad para por lo menos 10.000 estudiantes en prácticas. Y el año pasado utilizó 4.000, que fue el año que además tomó a los rezagados de pandemia. Porque el promedio de los últimos 5 años, inclusive datos de la administración anterior que lastimosamente nunca los revisó, es de 2.000. Entonces lo primero es decir, y por eso Salud sacaba, y yo lo publicaba, un documento donde dice lo siguiente.
Yo lo puse en mis redes. Actualmente se utilizan el 49% de los establecimientos de salud de alta y mediana complejidad, sin incluir unidades de salud familiar que son de nivel 1 de atención y también reciben estudiantes por periodos específicos. Nuestro Sistema Nacional de Salud tiene el enfoque de APS, Atención Primaria de la Salud, por lo que este nivel es fundamental en el proceso de formación, sin contar IPS y otros. Y se usufructúan el 57% de plazas ofertadas según la disponibilidad descrita por los rectores. Yo tengo aquí el listado por universidad de los registros de título del MEC del año pasado y de los últimos 10 años. Entonces, lo primero es, vamos a hablar de política pública con datos reales y oficiales. Okay. Salgamos y desmarquémonos, Estela, permíteme terminar, sí. Desmarquémonos de esa falacia de que el sistema está superado, por lo menos en lo que responde a situación de prácticas. Por otra parte, decía el doctor, necesitamos una política. Nosotros tenemos la Política Nacional de Salud 2015-2030, que tiene el foco en la atención primaria de la salud, para lo cual son adecuados los escenarios de práctica de complejidad 1, 2 y 3. Yo tengo aquí la clasificación de los niveles de complejidad. Complejidad 4, que son los hospitales especializados, son más bien ya para las especialidades médicas, con AREM y demás. Pero el desarrollo que hoy se da y el foco oficial de la política de salud está encuadrado en este sistema que no está sobrecargado, tengo que decirlo. Y también, para cerrar un poco la conversación, sí hicimos 4 habilitaciones basado en los datos que te indicaba. Vos sabés que las 4 habilitaciones significan 280 estudiantes más acumulados entre los 4 por año. Uno tiene 50 lugares habilitados, dos tienen 50, otro tiene 80 y otro tiene 100. Entonces, yo quiero que dimensionemos de qué estamos hablando, porque uno de los hospitales, de las universidades que indicaba el doctor, tiene 100 estudiantes con 3 acuerdos de lugares de práctica, con 3 convenios suscritos. Otro tiene 50 con otros 3 convenios. Uno inclusive de ellos tiene el convenio con el Rigoberto Caballero, pero tiene 80 plazas nomás por año. Claro, yo ahí nomás quiero interrumpirte, viceministro, porque entiendo yo que aquí el punto o el contrapunto es que el principal cuestionamiento del Círculo Paraguayo de Médicos es que no hay suficiente cantidad de campos de práctica basado en un informe del Ministerio de Salud. Viciado totalmente, bueno, sí. Después vamos a darle al doctor Rodas la palabra. Pero mi pregunta va a otra parte. Si hay una universidad que estaba operando con medida judicial, a pesar del CONES, más allá de si tiene suficiente cantidad de campos de práctica, yo creo que el debate un poco va más allá en cuanto a la calidad educativa. Eso, yo creo que podemos entrar. Y acá creo que ahí el puente de la Universidad de Granada, o sea, ok, tiene varios sanatorios o centros de salud para irse a practicar el estudiante. Pero ¿qué calidad estás dando? Me parece excelente, porque hay que llevar la conversación. Primero es, tema del lugar de práctica lo dejamos de lado porque no está basada en evidencia la acusación. Entonces, dejamos eso de lado. Segundo, entremos entonces a hablar de calidad y de las medidas que estamos tomando. Porque también, Estela, yo siempre digo, esto implica hacer una serie de acciones, todas y a la par. Estas que ahora fueron habilitadas, vos sabés que van a tener prácticas recién en el 2028, porque se hace recién desde el 4º año. ¿Sí? Entonces, esto no es 2024, ni siquiera 25, ni siquiera 26, 28 recién. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo a la par? ¿Sí? La semana pasada lanzamos con el Ministerio de Salud su registro de practicantes, por primera vez por plataforma, en tiempo real y con el cruce de datos que yo te comento. Hoy lo estamos haciendo, no se venía evidentemente haciendo, y por eso hay despistes tan grandes de información.
A mitad de año entra el RUE, que va a generar el registro del estudiante como ficha médica, uno por uno, que se va a cruzar con el registro de practicantes. Ya no vamos a tener más así como el caso de Rivas, que absolutamente. No sabemos dónde está su eso va a ser título, cosa si del estudió, pasado. si no estudió. Totalmente. Luego tenemos el registro de docentes. Nosotros contamos como país con la herramienta para eso, no lo veníamos utilizando nomás, que es la herramienta del CONACYT, se llama CDPI, Currículum Vitae Paraguay. Ese es el nuevo formato para darle trazabilidad, no solamente a los docentes de medicina, sino en general, de todas las disciplinas, y luego generar también nuevas herramientas. Por ejemplo, hay que generar la conversación sobre cuándo vamos a meter las opciones de tecnología y de simulación, que hoy están disponibles, que ya son utilizadas y que de alguna manera generan una mayor amplitud y descomprimen esa preocupación por los campos de práctica. Ahora, doctor Rodas, acá nos está diciendo el titular del CONES que ustedes se basaron en evidencias falsas, por decirlo, cifras falsas, para sacar sus conclusiones y estar en contra de las nuevas. Yo creo que eso me puedes dar, doctor. Por lo menos eso entre todo lo que ya me acusaste. Por lo menos esa dame, porque yo te estoy hablando de datos que son reales. Presidente, Estela y audiencia, quiero hacer algunas consideraciones primero para entrar a contestar, sí, porque por acabo de suspirar muy grande, algo me pasa. Lo escuché, doctor, lo escuché, doctor. En nuestra disciplina, por lo menos, somos respetuosos de las diferentes especialidades que funcionan en nuestra disciplina. Yo soy cirujano y nunca abordaría el tratamiento de un pacientito recién nacido. Porque no tengo conocimiento, no estoy formado y no tengo vivencia. Por eso yo le comprendo al presidente del CONES, está él encarando un tema que no conoce y mucho menos puede tener vivencia, entonces le resta toda posibilidad de hacer un análisis como lo que acaba de hacer, que orilla situaciones extremas escuchando. Claro, porque estamos entre académicos y estamos discutiendo una disciplina puntual. Yo nunca abordaría un eje de la ciencia jurídica en lo que él tiene conocimiento. Por eso, déjeme terminar, porque yo le escuché atentamente, lo escuché atentamente. Ese tipo de descalificación de que por no ser médico no te permito hablar, yo creo que estamos hablando de política pública, doctor, y estamos hablando sobre evidencia. Yo necesito, presidente, que tenga la bondad de tolerarme. Te pido un respeto también, doctor. Yo no te falté al respeto porque estoy haciendo una descripción. Y es más, voy a abordar. Pero es que no corresponde, doctor, ese enfoque. Vos no sos el que estás moderando, de modo que circunscribite a tu tiempo y vamos a respetarnos, porque déjame desarrollar el concepto. Yo te aguanté lo suficiente, todo lo que acabas de exponer, que para mí son extremos. No vuelva a hacer como recomendación de amigo en otro escenario. Usted está ostentando la presidencia de un órgano que es rector de la educación superior y lo que acabas de decir no es de ese nivel. Pero repasemos, doctor. No, voy a contestar. Vamos a darle al doctor Rodas, voy a contestar. Sí. Imagínense lo que está diciendo en este momento. Cita un listado de números que son administrativos, pero absolutamente no debe ser considerados los números, los términos administrativos para el análisis. Estamos hablando de un tema académico, deben ser criterios académicos y esos criterios tienen que estar sustentados en indicadores académicos. Cuando él menciona el informe del 2020 del ministerio, que ahora descubre él que estaba completamente mal y todo incorrecto, y habla de evidencia. Primero tenemos que acordar qué es evidencia para él. Para mí, por lo menos, es una certeza verificable. Correcto. Por dos, y tiene que llegar a la misma conclusión. Y si es que estamos entre los dos y tenemos criterios tan diferentes, porque eso es lo que por lo menos subyace de este intercambio, entonces hay que ver y
tener una auditoría externa a esto para llegar a la conclusión. Porque esto que está ocurriendo, ya lo dijimos públicamente, de ser un problema académico pasa a ser una amenaza sanitaria. Y es más, yo tengo este concepto, que vuelvo a decir, a él lo tolero porque él no tiene conocimiento y mucho menos capacidad mínima para analizar este tema. ¿Cómo un abogado va a venir a analizar campos clínicos de práctica y se le mezcla todo? Porque acaba de decir, se le mezcla unidad formadora de especialización médica con campos de práctica de carreras de grados de medicina, y dentro de la carrera de grado de medicina se divide otra vez para lo que son los internos, que más o menos creo que él entendió una parte, pero no se circunscribe solamente el grado al internado. Las asignaturas que deben practicar en este caso quirúrgica, clínica, pediátrico, las de gineco-obstetricia, que son las troncales, y también están las especialidades dentro del grado, no concuerda con el análisis, porque cuando él menciona, tengo tantos, 10.000, creo que fue una de las cifras que mencionó, y tenemos 5.000 estudiantes, así no se hace el análisis, vuelvo a repetir. Voy a poner un solo ejemplo para que la audiencia fundamentalmente entienda. Cuando uno va a utilizar como campo de práctica, primero no tiene que decidir, en este caso, el arrendador. ¿Quién es el arrendador? El ministerio. El ministerio en este momento tiene interés en el beneficio de más estudiantes porque cobra el 10% de lo que aporta como cuota mensual a la universidad del estudiante. Es decir, si entra en un... tengo que explicar esto porque esos son los conceptos y los indicadores que yo estoy mencionando académicos. Entonces, automáticamente se convierte el ministerio en juez y parte. Juez porque decide cuáles van a ser los campos de práctica, y parte porque tiene interés en el beneficio. Es decir, cuanto más... Estela, no sé si... pido, por favor, porque así como él dice cada uno en su campo, yo te indico, doctor. Yo no sé quién modera aquí, Estela, por favor. No. Un momentito. Sí, vamos a esperar que termine el doctor Rodas, porque usted tuvo mucho tiempo también. Y porque después tengo un corte y después le vas a responder, viceministro. Dale, ¿sí? Estela, está muy Dale, bien. sí. Entonces, esta situación se ha convertido en que aparentemente el ministerio, ahora con esta resolución que el CONES 4324, le otorga todo el derecho de otorgar los campos de práctica. ¿Y cómo se le va a entregar a alguien, a un arrendador que tiene interés en el beneficio? Cuanto más estudiantes pongan, lógicamente más beneficio. Entonces, por una parte, errado completamente, y el presidente del CONE no tiene ninguna posibilidad de entrar en discusión en temas académicos de la disciplina médica. No, por eso yo le recomendé amistosamente, hágase asesorar, señor presidente, porque él no tiene las condiciones. Todo esto que estaba diciendo, yo le comprendo, pero no debe repetir, un poco por la imagen de la institución que preside. Y voy a completar con esto. Esta situación, hoy día, todos los gremios médicos, el Colegio Médico Quirúrgico del Paraguay, las especialidades y modestamente el Círculo Paraguayo de Médicos, sentaron postura al respecto de estas habilitaciones irregulares express del CONES, y viene de una persona en quien cifrábamos mucha esperanza, porque nosotros desde el Círculo queríamos y estábamos muy entusiasmados que llegara el Ministerio de Educación y Ciencia a presidir el CONES, por ser neutral, porque todos los integrantes de las directivas son juez y parte. Pero qué sorpresa tan grande. Acabo de mencionar evidencia concreta que en este momento casi percibimos los médicos, la sociedad científica, la comunidad educativa médica, de que el presidente actual está obsesionado por habilitar nuevas carreras irregularmente y no entra a discutir
y no aguanta luego cualquier intercambio, como lo que acaba de mostrar, de que cuando se le muestra criterios académicos, saca a relucir unos datos administrativos que absolutamente no debe primar para tomar una decisión nada más y nada menos que en una disciplina que va a cuidar la salud y la vida de nuestro paciente, entonces de los ciudadanos. Entonces, este problema, que es problema académico, realmente están llevando, encabezado por el CONES en este momento, secundado por el órgano rector de la salud pública, a una amenaza sanitaria. Si me Bien. permitís, Estela. Un ratito, tengo que hacer un breve corte, pero ya volvemos y a la vuelta del corte, la respuesta del viceministro de Educación y presidente del CONES a lo que acaba de señalar el doctor Jorge Rodas. Bien, volvemos aquí en Contexto Caliente, el debate entre el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, y Federico Mora, que es viceministro de Educación y presidente del CONES. Algunas ideas que me quedaron y que creo que el viceministro quiere responder, sí, es que estas nuevas habilitaciones de facultades de medicina, de estas carreras de medicina, son una amenaza sanitaria y que el viceministro no tiene las condiciones para analizar, evaluar y por lo tanto tomar este tipo de decisiones. Federico Mora. Gracias, Estela. Primero, yo encuentro muy desagradable el argumento de desacreditar por el hecho de no ser médico. Yo creo que estamos hablando de política pública encuadrado, en este caso dentro de una política nacional que fue la que cité, que tiene el foco en la atención primaria de la salud y que el Ministerio de la Salud como órgano rector, que es la práctica a nivel de toda la región, es quien habilita, disponibiliza los lugares de práctica. Yo te cuento que el Ministerio de Salud tiene el 97% de los lugares de práctica a nivel nacional. Luego se complementa con IPS, militares, policías y proveedores privados, que es el menor porcentaje. Y dentro de la búsqueda de que salud recupere la rectoría, nosotros hemos vuelto a dar ese rol al Ministerio de Salud, que a través de su dirección, el ADNERS, hace el análisis de los espacios a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma una facultad que solicita X cantidad de plazas y los va, como se dice, distribuyendo en los lugares disponibles con los diferentes niveles de complejidad. Entonces, por una parte, eso. Por otra parte, doctor, la política pública se hace bajo criterios que incluyen variables que son números. Es decir, nosotros debemos sopesar de cuántos estudiantes hablamos. Debemos sopesar de qué capacidad tiene el Ministerio de generar espacios de práctica. Son datos concretos, precisos, que tienen que estar sobre la mesa. Yo te decía, espero que me des, como se dice, el dato respecto al informe de salud del 2020, porque se evidencia solo a vista de los datos, número de practicantes, número de egresados, número de matrículas, que los datos son por 10 veces incorrectos. Me parece que es de caballero el decir, vos sabés que sí, Federico, yo leí ese informe, te pasé ese informe y hoy me doy cuenta de que estaba equivocado. Y Gracias que el informe consejo de salud se hizo bajo unos parámetros no revisados y donde también yo generé un relato bajo unos datos no actualizados en ese sentido. Antes de seguir, un ratito nomás, quiero puntualizar nomás un tema de por qué es tan importante hablar de estos números. Porque, y aquí quizás quiero hacer nomás un cortecito para que nos explique el doctor por qué es tan importante la cantidad de campos de práctica para los estudiantes. ¿Qué significa eso para el estudiante de medicina y por qué es tan importante que las carreras, las facultades tengan eso? Porque el debate más o menos se centra en eso. Doctor, ¿por qué es importante que... ¿No quiere contestar? Ya me ofrece, pero si quiere contestar, no, escucho. Lo que quiero en segunda instancia le explico. Okay. Lo que quiero nomás es ampliar que venimos de un escenario donde no teníamos una información completa. Ajá.
Nos indicaban también en la de NERS que la centralización de bases de práctica se realiza en el 2021. Sí. Yo entiendo que por eso este informe no tiene la información consolidada, donde lo que se mira es el mapeo general y la disponibilidad de centros con los diferentes niveles de complejidad. Sí, entiendo que existe un pool donde se manejan los horarios, las especialidades, y se genera una consistencia de la capacidad que tiene el sistema. ¿Qué es lo que nos dice Salud? Traigo datos de Salud. Salud nos dice... Disponga, le contesto. Sí. Sí. Salud nos dice, nosotros tenemos esta capacidad instalada hoy a nivel país, se incrementó también luego de la pandemia. Nosotros no estamos utilizando la totalidad de la capacidad instalada. Creemos que estos lugares con estos niveles de complejidad 1, 2 y 3 son adecuados para la formación de grado. Sí creemos que son adecuados porque se basa en la estrategia de atención primaria de la salud. Lo que respecta a especialidades médicas que utilizan los hospitales especializados van a través de el posgrado o ya una vez que hacen el trabajo con AREN como otra instancia. Perfecto. Doctor Rodas. Respecto a lo que acaba de señalar, sí, que él entiende, lastimosamente entiende mal. Le explico lo que significa el campo de práctica dentro de la ruta formativa, dentro de la ruta académica que sigue nuestra disciplina, que se divide en 3 ciclos. El ciclo básico, que empieza trabajando en laboratorio, dentro del predio de la facultad. Preclínico es cuando empieza a contactar por primera vez con el paciente. Tiene que ser solamente en un centro asistencial, no con un paciente con variedad de patología, variedad de número de pacientes. Entonces, contestando directo a tu pregunta, es el ciclo más importante para uno que va a ejercer como médico la asistencia, porque hay médicos que se dedican a gestión, a política. Ahora vamos a tener un médico flamante presidente de uno de los poderes del Estado, por mencionar, pero no ejerce la medicina, no hace la asistencia. Para los que van a hacer la asistencia, el contacto con el paciente es elemental, ineludible, insustituible en los espacios formativos, llámese de laboratorio, de simulación, porque no hay forma de cumplir la esencia de la medicina, que es humanista y humanitaria, si uno no contacta con el paciente. Humanista en el sentido de que lo ve al paciente como un ser humano, y humanitario se solidariza un poquito con la afección que tiene desde su posición de médico. No hay forma de desarrollar capacidades, porque eso es lo que significa las competencias requeridas en el perfil. Es decir, cuando habla uno de perfil, significa la lista de competencia que se declara en un proyecto educativo a la que debe alcanzar, en este caso, un profesional médico al egresar. Y no hay forma de desarrollar esas capacidades si no se tiene, y si es que se sigue creando universidades garage y con campo de práctica garage, no sé qué deviene en el país. ¿Puedo agregar ahí? Sí. Pero permíteme nomás, porque... No, pero era para vos, viceministro. Sí, pero que a mí me preocupa que nos circunscribamos en el debate en la cuestión aritmética. Bueno, a eso quiero ir ahora, porque es cierto, hay un listado de criterios que hacen a la evaluación nacional de ANEAES. Por eso te decía, cuando salgamos de la conversación de los espacios, entremos a la conversación de calidad. Sí. No hay problema en eso. El detalle de lo que busca en revisar competencias como tal es compatible con este modelo que hoy tiene el Ministerio de Salud con los lugares de centros de práctica. Porque ahí hay que ver la acreditación que luego realizan las universidades con ANEAES, revisa efectivamente esos criterios. ¿Qué es lo que nosotros hoy encontramos? De que inclusive el uso y la disponibilidad como campo de práctica de las USFs
también entra dentro del esquema de formación. Hoy los datos que traigo aquí no incluyen luego su uso, pero también para cierta parte, porque el modelo que tenemos como país hoy es el de la atención primaria de la salud, justamente para garantizar como objetivo el acceso y la cobertura, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros estamos hablando de diferentes modelos. El doctor habla de un modelo muy elitista de salud. ¿Por qué? Porque él habla del nivel de complejidad y de inclusive nivel de especialidad. Nuestro foco hoy es universalista, de una cobertura y acceso, donde la unidad familiar de atención, los USFs, tienen un protagonismo y se busca que desde ahí inicie el servicio. Y el estudiante... Saquemos muchos médicos, es el tema. No. Son diferentes niveles, Estela. Y es interesante, porque a mí también me costó entender qué es lo que hoy se dice. Lo que hoy se busca como modelo es que el primer nivel de atención sea ahí, en las USF. Como el modelo cubano. Como el modelo cubano, brasilero, como el modelo que hoy se impone, británico también. Desde ahí vamos, y nos contaba en la conversación entre expertos del tema, me decían, en México nadie va a un nivel 2 o 3 sin iniciar ahí. Hoy nuestro modelo y lo que se busca en el estudiante de grado es ese foco. Luego hará la especialidad. Pero viceministro, Estela, pero para eso había que hacer un plan educativo para las universidades y no que sea a través de las habilitaciones de las carreras de medicina como pan caliente. Pero es que esto refleja, Estela, yo por eso creo que la conversación en realidad es mucho más amplia. Acá se habla de un cambio de paradigma que tiene hoy reflejo ya en los planes. Pero no se planteó así como un gran proyecto académico. Pero la doctora Baram lo estuvo explicando en diferentes medios. Lo que pasa es que hay que darle tiempo a esto para entender de qué se trata el foco. Pero ese ya es un foco cuando ya tenés profesionales. Pero yo entiendo que, por lo que estoy entendiendo, hay como un nuevo modelo, como un nuevo plan académico para medicina en Paraguay, ¿o no? El Plan Nacional de Salud. El Plan Nacional 2015-2030. ¿Será que no puedo contestar lo que... Sí, claro, puede intervenir si es que el... En la atención primaria de la salud. Busca generar, como se dice, los espacios de práctica de los estudiantes de grado dentro de ese entorno y de ese contexto. Y utiliza lo que en nuestra realidad son los niveles 1, 2 y 3 de complejidad. Si nosotros tomamos los centros 1, 2 y 3 de nivel de complejidad, primero da un número, da una capacidad. Por eso yo le digo al doctor, hay que hablar de capacidades. ¿Tenemos o no capacidad en estos niveles para recibir a este tipo de estudiantes y a este número de estudiantes para esta formación en particular? Entonces ahí se cierra una conversación con la búsqueda de ciertos objetivos. Vamos a parar ahí. No le convence para nada, doctor Rodas, esto. Le quiero explicar, porque la audiencia tiene que entender esta parte, porque luce más como un punto de vista particular de dos personas. Primero, no se puede expresar en esos términos. No hay acá un perfil médico de mora. Acá hay un perfil médico que se aspira, que en este caso, en el país, establece la ANEAES, órgano evaluador, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Sí, con su modelo nacional, sí. Todos los proyectos educativos tienen que ceñirse a ese perfil. Sí. ¿Ok? De modo que el órgano rector que preside el doctor Mora no tiene ninguna posibilidad de insertar ideas particulares y mucho menos esto que acabo de escuchar, qué se desarrollan, qué actividades, qué competencias se buscan en espacios como la USF, que son las reparticiones que tienen importancia. Muchos de ellos ni completan su equipo asistencial y mucho menos pueden fungir de centro de formación, porque los campos de práctica son centros de formación que debe ser... Todos estamos mal. ¿Por qué motivo? Porque antes... Doctor, estás distorsionando,
Yo no estoy diciendo que sean yo no sé, incluidos. Estela, ¿por qué no le pasamos allí y entonces él modera esta conversación? Porque Pero es esto que, ya doctor, estás distorsionando la información. Pero es según tu punto de vista. No, porque yo he le puedo dicho decir hasta que ahora, los USF no son utilizados y la capacidad... Pero es que, me va a doctor, explicar otra vez. Vamos a escucharle al doctor Rodas. ¿Cómo es posible que ¿Qué te parece, doctor? No, espera, no me pongo nervioso, pero no te atrevas a explicarme USF. Yo vivo pero yo no te quiero explicar, doctor, diariamente. USF. Y un Yo lo que devenido te estoy abogado, diciendo es que devenido académico, ahora me va a enseñar. Doctor, vamos a respetar, para poder avanzar en una conversación de nivel superior. Porque doctor, yo leí aquí la capacidad... ¿Por qué no me deja? Pero porque, doctor, no se ajusta a lo que estamos conversando. Yo cuando hablo aquí de la capacidad de salud, dice, y lo dije, sin pero yo creo que, USF. yo no me quiero quedar nomás en las cuestiones aritméticas, porque el problema de las facultades de medicina va mucho más allá. Yo digo sin UFS, y él dice, este joven que cree que nos formamos en USF, entonces está distorsionando. A eso es lo que me refiero. Bueno, doctor Rodas. Mire, es bien complicado, había sido una discusión, porque esto en el país se va a ver y vamos a vender una imagen preocupante, que el propio presidente del órgano rector de la educación superior esta tarde todo lo que está diciendo. Es grave para un académico. Es grave para un académico porque imagínense... Hágame un diagnóstico, rapidito así. Y esto es propio de las situaciones que se dan en el país, de que se ocupan de responsabilidades las personas que no tienen las competencias mínimas para hacerlo. Es el diagnóstico que hago esta tarde con todo lo que acabo de escuchar. ¿Me permitís, es decir, por favor? Ya es demasiado atrevido la situación, sin, vamos a decir, tener en cuenta la investidura. No puede uno atreverse tanto por respeto a su propia investidura a incursionar en campo que desconoce completamente, tomando pose de catedrático, en una disciplina, doctor, que no tiene la menor idea. Permíteme, por favor, doctor. Ni desde el punto de vista académico. Te pido, por favor, y voy a explicar cómo se da un proceso de evaluación de un proyecto. El proceso de evaluación de un proyecto tiene para salud 4 dimensiones más 1. ¿Sí? La primera es la dimensión académica. Lo revisan profesionales del sector. Su plan de estudio, consistencia, carga horaria, como se dice, el desarrollo de la malla curricular como tal que ofrece una propuesta. La segunda es lo que refiere a infraestructura. Tiene o no las condiciones objetivas. Tiene morgue, tiene laboratorio, tiene aulas, etcétera. La infraestructura como tal. La tercera es la dimensión económica. Tiene los recursos para garantizar los insumos necesarios, llevar las cohortes, etcétera, de estudiantes. La cuarta es la dimensión jurídica, que es una formalidad. Y la quinta es tener los acuerdos con el Ministerio de Salud, órgano rector. Por eso que yo quiero desmarcarme de lo que dice el doctor y que quede claro. El Ministerio de Salud, como órgano rector, tiene primero un formato de qué debe contener un convenio, donde registra el número de estudiantes, su carga horaria, sus días, el contenido a ser tratado, el tutor, etcétera, su lógica de 10-1 entre tutor, estudiantes, etcétera. Al ver de que tiene la disponibilidad, genera un documento que cierra el análisis y las dimensiones que pasan a evaluación. Entonces, yo no quiero, doctor, que caigamos en esa situación donde... primero, la desacreditación me parece tan feo, doctor, de una persona también con las credenciales que usted tiene. Ambos se Pero segundo, esto no es que Federico Mora
toma y firma. Esto tiene un proceso, que tienen unos informes que pasaron unas dimensiones, y a usted le puede no gustar la política del ministerio y los datos que valida el ministerio. Una cosita nomás Pero quiero también ampliar. tenemos que reconocer, Les quiero doctor, nomás avisar que con mi relojito de Sí, arena me que quedan es- 5 minutos de programa. que Así es que el tenés órgano 2 rector, minutos. donde me interesa nomás, doctor, que quede, como se dice, bien clarificado qué hace quién. Y de vuelta, siento mucho su forma de referir. Creo que no es lo que corresponde. Yo vine a una conversación objetiva de políticas públicas donde se habla de procesos, se habla Entonces, de no des consejo. números. No des consejo, No. entonces desarrolle lo que vino a hacer, pero no me des consejo. ¿Yo Yo- qué consejo le di, doctor? Claro, y usted me indica lo que tengo que hacer. Entonces, circunscríbase nomás a lo que vino, no busque darme consejo de ninguna manera. Yo lo que sí le voy a decir, doctor, es que entendamos que esto tiene una lógica de funcionamiento y que la verdad que queda corto el querer vincular y decir este presidente viene acá y resuelve o establece criterios. Porque no es así, doctor. Bueno, Tengo mis 2 doctor Rodas. minutos. Sí, Ampliando lo que acaba de señalar, sí. que explica muy bien que se evalúan 4 dimensiones para habilitar una carrera, pero tiene que tener un dictamen de cada dimensión de expertos. La dimensión académica que ellos me pasaron tenía el dictamen suponiendo que uno de los campos de práctica solamente cohabitaban 2 carreras. Y puso en paréntesis, y que se pase a asesoría jurídica. Uf. No solamente ellos se enteraron, Estela. o sea, no puedo hacer- vamos a puedo esperar, ter- no, es que vamos a déjame esperarle al explicar, doctor. Vamos porque ya a- sé a qué se refiere. No, sabe no. a qué se ¿Puedo refiere. terminar? Pero espera, Ahora- Vamos a escucharle al doctor pero Rodas, esto no tenés después. que darme, ¿sabe por qué, No, Estela? no. Porque él se refiere a que antes cada proyecto identificaba dónde quiere hacer sus prácticas. Esa resolución ya no está en vigencia. ¿Sí? Ya Doctor está Rodas. derogada. Doctor Rodas. Solamente me remito a las evidencias que ellos pasaron. El propio evaluador de la dimensión dice probablemente haya 2 carreras en este momento practicando en ese centro asistencial, y con eso no recomienda su habilitación, por eso sugiere pasar al departamento jurídico. Sin embargo, en la realidad son 7 carreras las que está practicando en ese centro asistencial, más el 8º, que va a ser lo que habilitaron irregularmente los del CONES. Y entonces, yo redondeo con esto, ya que me permite este tiempo el doctor. Entonces, esta situación, alguien tiene que intervenir. Sí. Alguien tiene que intervenir, pero se da lo paradojal en este país, que el propio órgano rector, cuando el papá está en falta, no sé más quién puede poner orden en la casa. O sea, es que- pero alguien tiene que intervenir. Yo estoy llegando al final. Quiero pero, nomás Estela, decir una quiero nomás cuestión. un puntito. De todos los argumentos, esta última que trae del Centro Regional de Alto Paraná, se refiere en particular, es el más fácil de contestar porque es un tema de procedimientos como tal. Y doctor, está buscando de vuelta confundir con el argumento. ¿Qué es lo que No, pasa en esto en explíquenos particular? usted por su parte. No. No, Hay 5 hospitales que estaban para un centro que una universidad quería. ¿Qué le dice Salud a la hora del convenio? Le dice, ese no te voy a dar porque está lleno. Pero como yo tengo el mapeo general, este otro te voy a dar. Eso nomás, ahí se cierra la conversación. Bueno, pero a mí después de esta charla me preocupa más, porque en realidad no se resuelve la cuestión de fondo, que es el tema de la Universidad Garage y la aprobación de las facultades Garage y la de medicina, que es la más grave, ¿verdad? El presidente de la República hoy emitió un decreto prohibiendo hasta 5 años la habilitación de nuevas estaciones de servicio. ¿Ustedes no creen, así, pero es un sí y un no nomás, que no tendría que haber una decisión política, es decir, no vamos a habilitar más carreras de medicina hasta poner en orden el desorden que existe con las carreras de medicina? ¿Sí o no, Federico Mora? Yo creo que sí corresponde si es que se va a generar, como se dice, Sí, un sí nomás, escenario ¿sí o no? al ¿Sí o no? respecto. ¿Sí o no? Sí, todo bien, Sí, que sí, se dé. Estela. que se inhabilite, a partir de hoy no se habilitan más carreras de medicina. Totalmente válido. Ok, doctor Rodas. Ojalá Dios nos escuche.
Les agradezco muchísimo esta participación. Vamos a seguir charlando, por supuesto, de este tema. Y bueno, ustedes no se vayan. A la vuelta de la pausa vamos a hablar también de otro tema caliente. ¿Se viene o no el desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez en su calidad de senador vitalicio? Negociaciones en el Congreso. ¿Es válido o no en este contexto de una imputación que en este momento tienen muchas dudas a partir de los chats entre el abogado de Horacio Cartes y el fiscal que ya fue separado del cargo? A la vuelta de la pausa vamos a hablar con el senador Mario Varela. Bien, volvemos ya ya estamos en el último bloque del programa, aquí en Contexto en Noticias Paraguay. Bueno, esta semana, el lunes, el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue imputado y otras 8 autoridades de su gobierno por supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible y asociación criminal. Es una denuncia que había hecho Horacio Cartes y que este lunes se dio una imputación. Pero esta causa tiene problemas de credibilidad porque se publicaron unos chats entre el abogado de Cartes, Pedro Velar, y el fiscal Aldo Cantero, donde se revela en cierta forma que una especie de causa armada, lo que generó un manto de sospecha sobre causa. Bueno, esto ustedes saben provocó la salida, la separación de los fiscales Cantero y Grisetti, pero la jueza Cintia Lovera admitió la imputación y solicitó el desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez, porque recordemos que según nuestra Constitución los expresidentes son senadores vitalicios y por lo tanto tienen el blindaje del fuero. Ese fuero tiene que ser retirado por 2/3 de votos en cada cámara. Otro imputado también es el diputado Mauricio Espínola y tiene que darse el mismo trámite, tanto en diputados como en senadores. Esos 2/3 de votos es simple, es decir, a partir de la cantidad que haya en la Cámara en ese momento, obviamente con un quórum mínimo, Senado 23, diputados 41, sobre ese hay que hacer el cálculo. Pero vamos a analizar desde el quórum total, es decir, sobre si estuvieran los 45 senadores, para el desafuero se necesitarían 30 votos. Eso significa que Mario Abdo solo necesita 16 votos para bloquear el desafuero. Bueno, en eso están, en las matemáticas de la política, así que de esa causa y de la postura de la disidencia colorada vamos a hablar con el senador Mario Varela. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Estela, un gusto poder compartir contigo acá en Contexto. Bueno, ¿qué opina usted de la causa? Bueno, la verdad, una situación de crispación desde mi punto de vista político innecesaria, un gobierno que se está iniciando, aún no hemos llegado ni al año de gobierno, estamos a 6-7 meses. Una situación enrarecida porque tuvimos un escenario armónico días antes de la convención partidaria. Yo fui uno de los negociadores para consensuar la integración de los órganos del Tribunal Electoral Partidario, el Tribunal de Conducta. Lo que quiero decirte como antecedente que buscamos generar una sintonía y buscamos darle un apoyo, entre comillas, porque somos críticos desde la bancada independiente, originarios de Fuerza Republicana. Sin embargo, nos desayunamos con una imputación contra el expresidente de la República. Y no solo eso, sino además de las inconsistencias técnicas, jurídicas que podría tener, quiero referirme más al contenido político. Considero que ha sido un hecho lamentable esa filtración de los chats, que hasta hoy no se ha podido desmentir. Pero el fiscal le dio credibilidad al separar a los fiscales. El fiscal general. El fiscal tácitamente reconoce de que hay un hecho suspicaz grave. Han formalizado también los abogados de los imputados, de los procesados, esa denuncia se formalizó. Y te doy una primicia también porque como soy miembro del jurado de enjuiciamiento, esta tarde el ministro de la Corte, miembro del jurado también, Ramírez Candia, solicita los antecedentes del fiscal Cantero a la moción a la que yo me adherí justamente
porque esto tiene que aclararse, Estela. Y bueno, en lo político y en el escenario ya del Senado... Antes de pasar de esa Sí. parte, senador, Sí. usted es miembro del jurado Así de es. magistrados, Manuel Ramírez Candia. Manuel Ramírez Candia, ministro de Corte. Sí. Solicitó antecedentes. ¿Eso se define por mayoría o se cursa directamente? Nosotros hoy han acompañado varios de ellos. No hay oposición, teniendo en cuenta que es apenas la solicitud de los antecedentes. Ok. El 18 de abril se cumple el plazo procesal para que el jurado, si así lo considera, de oficio enjuicie o solicite una investigación preliminar previa. Ok. O sea, Eso ya- es para Aldo Cantero. Eso es para Aldo Cantero, concretamente. Te decía que en el ámbito, sirva este antecedente, este relatorio, para decirte que en el ámbito del Senado, evidentemente, cuando se instala una suspicacia, una violación de derechos mínimos procesales, el artículo 17, inciso 7, que habla del debido proceso, eso no ocurrió con los imputados, y una serie de situaciones como la filtración de esos chats que necesariamente contaminan absolutamente el proceso. De ahí se aplica un famoso principio jurídico de los frutos del árbol envenenado. Todo lo que ese árbol envenenado genere de frutos son nulos, están contaminados. Por lo tanto, ya en el ámbito más político, el Senado, el Parlamento, el Congreso tiene una atribución constitucional, que es el de evaluar o examinar el sumario, es un término antiguo del sistema inquisitivo penal anterior. Hoy sería imputación, tenemos la obligación constitucional del Senado de examinar esta imputación, pero hay que tener el contexto general, Estela. Hay que entender la naturaleza política del fuero. El fuero no solamente es para garantizar un privilegio a un parlamentario. Lo que busca el fuero, también en el espíritu de un Estado republicano y un Estado de Derecho, es evitar la instrumentación del poder de turno para defender a aquel legislador o a un expresidente contra una persecución política. O sea, hay que entender que el contenido no solo es jurídico, hay que entender que el contexto general debe sopesar en el momento de la toma de decisión. Por eso es muy importante entender los antecedentes del fuero. Acordate que en los sistemas absolutistas preconstitucionales, el fuero era utilizado a fin de evitar de que el monarca pudiera, en un sistema monárquico constitucional, coaccionar. Llevaba presos, encadenados, encarcelados a los parlamentarios de la época. Entonces ahí surge la necesidad. Del fuero es esa, Perdón, justamente, la naturaleza del fuero también es política, así como lo fue la creación del asilo político. Entonces, esto sería diferente si tuviéramos un escenario en donde haya credibilidad. ¿Qué pasa cuando el fiscal general de Estado, reitero, aparta de la investigación a Cantero y a Grisetti? Evidentemente hay una sospecha fuerte. ¿Qué pasa con el abogado del denunciante que no muestra mucho interés en aclarar estos chats? Si yo fuera el abogado del denunciante, lo primero que haría era solicitar una investigación contra estos chats del fiscal a fin de aclarar, porque a mí me conviene echar por tierra esa duda. Entregar el teléfono. Entregar el teléfono. ¿Qué pasó con eso? No hubo ningún tipo de avances. Por lo tanto, yo creo que lamentablemente aquí se ha viciado desde el inicio, todo este procedimiento, por lo que no existe una garantía. Acuérdate que el fuero también debe ser una garantía. Es una garantía y una protección no al individuo, sino a la institución republicana. Pasa que se ha desacreditado tanto el fuero en Paraguay sí, porque se ha utilizado para blindar al corrupto. Así mismo, por supuesto. Pero fíjate vos, Estela, el criterio selectivo también. ¿Cuántas denuncias hay en el Ministerio Público que no han avanzado? De figuras de alto perfil político también, pero que duermen el sueño de los justos. Pero
esta imputación tiene características muy sui generis. Admite la jueza penal esta imputación y con una celeridad meteórica y supersónica hasta se equivocan en el nombre del actual presidente todavía del Senado y con corrector se arreglan. No es que imprimen uno nuevo, sino con corrector nomás ya. O sea, una desprolijidad increíble, pero con una celeridad llamativa. Entonces, yo creo que todos deberían de rendir cuentas. Eso yo te soy muy claro. Yo estoy a favor siempre de la transparencia. He votado en todas las ocasiones a favor del desafuero, pero nunca tuvimos una situación tan contaminada como esta. O sea que en este caso usted va a ser, diríamos, la excepción. Así es, por las circunstancias que rodean al caso. Ahora, por el contexto, así como sí. se llama tu programa. Así como el contexto. Por el contexto jurídico-político. En ese sentido, finalmente, un desafuero es una batalla de votos. Así ¿no? mismo. Entiendo que finalmente, en un principio parecía que Honor Colorado pretendía que esto ya se resuelva mañana prácticamente, y creo que se le hizo entender que no, que se tiene que cumplir el proceso de que ingrese primero a la Comisión de Asuntos Constitucionales, esperar su dictamen y posteriormente que el plenario defina la cuestión. ¿Cómo está esa parte? Sí, efectivamente, incluso muchos hablaban de que podía tratarse hoy en la extraordinaria, sin embargo no fue así. Estamos conversando con diferentes sectores. Aparentemente hoy no hay una uniformidad de criterio para un desafuero, por eso es que lo estamos haciendo de una manera procesual. Yo creo que hoy no hay votos para el desafuero, ¿Sí? aún. No. Aún, no sabemos, en política uno no puede estar tan seguro hasta la sesión o hasta que se defina, pero hay muchas dudas en este procedimiento. Yo creo que no corresponde en este caso. Yo estoy por el rechazo del desafuero en esta situación, ¿verdad? Reitero, Estela, por el contexto. Porque esta imputación desde el inicio ha tenido vicios muy fuertes. Y te van a decir mejor los juristas, no quiero entrar en ese laberinto jurídico contigo, porque tiene muy buenos abogados todos estos compañeros que están hoy imputados, pero elementales reglas del procedimiento. Es prácticamente un procedimiento inquisitivo. Es la Santa Inquisición de Tomás de Torquemada. Imputados ya con nombre y apellido, y después se dan cuenta que como no le dan acceso a la carpeta fiscal, se cambia la carpeta por personas innominadas para justificar de por qué no accedían a las copias. Entonces, esas son reglas elementales de un procedimiento que debe ser transparente, debe ser claro, igualdad de oportunidades. Y es una pena, realmente es una pena, porque esto degrada y desacredita las instituciones del Estado. Fíjate vos que tiene una repercusión internacional. Hay pronunciamientos de expresidentes de América Latina, hay pronunciamientos de organismos internacionales, a nivel local también, interno, de las embajadas acreditadas en nuestro país. Y esto se suma también a la expulsión, la pérdida de investidura de la senadora Katia González, que también fueron argumentos muy débiles, que lo único que hacen es instalar más percepción de dudas sobre la real buena intención que pueda tener el gobierno. Creo yo que esta situación de crisis interna del movimiento oficialista le perjudica enormemente también al gobierno actual. Necesitábamos instalar gobernabilidad, estabilidad, y estamos haciendo exactamente lo contrario. ¿Pero quién lo hace? Y el equipo del presidente. Somos nosotros el problema. ¿Y cómo está la disidencia, diríamos? Hablamos del G7, la verdad que también la disidencia como que tiene varias bancadas. Jenny, tenemos un cuadro con las caras de los disidentes, que hoy son como 3 bancadas, creo. Ahí están. ¿Usted se anima, senador, a decir de cada uno de ellos cuál es la posición?
Ahí lo Bueno, tenemos a Petengil. Petengil, ¿qué sabe de Petengil? Metes en una situación bastante incómoda porque opinar de colegas es complicado. Pero hay algunos que ya no forman parte de Claro, la ahí por ejemplo el comisario Núñez y Chase ya no están identificados con el movimiento Honor Colorado. Tengo entendido que los demás aún no, ¿verdad? Retamoso también creo que ya pasó al otro lado. No sabría decirte con certeza. Pero nosotros fuimos electos por Fuerza Republicana, el movimiento no oficialista con el actual gobierno, 12. De los cuales es natural esa movilidad interna que se pueda tener. Pero tengo entendido que en este momento hay números para decir que podemos tener los votos necesarios para evitar esta situación que a mí me parece políticamente incorrecto. ¿Cuándo se trataría? Y eso veremos, estamos conversando, no sabemos. Yo creo que va a depender mucho de los números que se tengan. Claro, porque el presidente del Congreso, diríamos, puede patear para más adelante, por supuesto, hasta que logre. O hacerlo antes. Eso va a depender de los votos. Eso va a depender de los votos, porque los votos se trabajan. Ahora, ¿sienten ustedes que hay una presión especial para la disidencia? Porque finalmente ustedes fueron gobierno en el periodo anterior. Y sienten que hay una presión política, no solo política, sino, por ejemplo, o si a algunos le dijo, bueno, si no votás por el desafuero, podríamos investigar tu administración, como en su caso, senador, usted fue ministro de Acción Social. Así es. A mí particularmente nadie me planteó algo de esa naturaleza, pero sí he escuchado comentarios, ¿verdad?, desde el inicio del gobierno. Pero yo no me manejo por coyunturas políticas de conveniencia, yo me manejo por valores, yo me manejo por lo que yo creo que está bien. Y hasta hoy no me ha ido tan mal. Fui gobernador, diputado, ministro, senador, y creo que se puede. Uno recibe todo tipo de planteamientos, eso es natural. Pero necesitamos en el Paraguay dar señales, necesitamos. Y al propio gobierno le conviene la diversidad, porque el poder total corrompe totalmente. Porque la tendencia del ser humano cuando concentra todo el poder, como decía Rousseau, lo convierte en tirano. El poder es naturalmente te tiende a la tiranía. Por eso que el recíproco control y el equilibrio es importante. Eso tiene que entender el gobierno y respetar la diversidad y la pluralidad de las ideas. ¿Usted cree que hay una posición diferente de Santiago Peña con Horacio Cartes en este tema? Porque lo que supimos del caso Katia González es que el presidente de la República no estaba de acuerdo con su expulsión, pero en la calle España sí, y se concretó la idea de la expulsión, con lo cual un poco sabemos hacia dónde se inclinó la balanza. En este caso, ¿usted tiene alguna información de cuál es la posición del presidente Peña? Bueno, yo no podría contestarte por el presidente Peña. Pero uno escucha. Por supuesto. En los pasillos del Senado. Yo lo que sí sé es que evidentemente el liderazgo político del presidente del partido es un liderazgo fuerte interno. Entonces sigue teniendo un liderazgo muy fuerte. Evidentemente, yo creo que eso se ve en los números, se ve en una agenda política, y yo creo que el presidente Peña debería, y lo digo de buena onda, de buena fe, de construir musculatura política. Eso hará que él pueda tener una gestión de gobierno mejor, pueda conducir con liderazgo, transmitir el mensaje, porque hoy el mensaje es exactamente la inversa. Yo creo que transmite un mensaje todavía él, no quiero decir debilidad, pero sí de muchas dudas, y eso no le conviene a un gobierno. Senador Mario Varela, muchísimas gracias por esta visita y por esta charla. Gracias, Estela, te agradezco. Bien, de esta manera nosotros llegamos al final de nuestro programa aquí en Contexto. Vamos a volver a encontrarnos, por supuesto, el próximo martes.